porque se llama Elías Sánchez Ortúzar, que era mi abuelo. Él murió bastante joven, ya solamente en ese tiempo tenía Cuyipeu y Águila Sur. Y bueno, como él murió joven, sus hijos, que eran 7, ellos siempre estuvieron muy preocupados de la educación de la gente y de lo religioso, eran como su base. Entonces, por eso decidieron hacer escuelas para la gente que trabajaba con ellos. En recuerdo, en honor y en todo eso, a mi abuelo decidieron hacer la escuela de Champa. Y la inauguró el ministro Bernardo Leyton, de esa época, junto con mi tía Elena Correa de Sánchez, que era la alcaldesa en ese momento. Se nos abrió un mundo. Tener una escuela como esta es que fue un hito de la época, porque estuvo considerada solo 3 lugares de la comuna de Paine para construir una escuela como esta: Hospital, Champa y Paine Centro, que es la escuela alemana. Fueron las 3 escuelas que se construyeron en el año 52. Y lo más probable es de que por ser ella la alcaldesa logró ponerle el nombre del abuelo a la escuela, porque podría haberse llamado Escuela de Champa, ¿no es cierto? En Marcel estaba el retén de carabineros y estaba la escuela. Y yo me acuerdo cuando nos cambiamos de la escuela, estaba el director don Jorge Moreno, y la señora Irene, la esposa. Y tuvimos que atravesar el puente con nuestra sillita, cada alumna con su sillita. En los bancos, estábamos en el banco, su silla. Y yo creo que para todos de mi generación fue así como, ¿dónde vamos? Era como más o menos pensar que te ibas a ir a conocer un museo, otra ciudad. Y llegamos a la escuela, y justamente donde están arreglando ustedes, nos formaron. Y ahí este caballero era muy enérgico. Dijo, pobre que pongan un dedo en las murallas y manchen. Para mí es tan importante porque fue la explanada que yo conocí, que no está como ahora, por supuesto, en donde compartíamos y los profesores nos vigilaban, todos ahí conversando y nosotros jugando en el patio, y que nos pusieran ahí para tomarnos una fotografía nuestro primer día de clase. Era muy importante porque ¿quién tenía una cámara fotográfica en los años 50, los años 60, los años 70? Prácticamente nada. Antiguamente venían niños de Aculeo a hacerle el séptimo y el octavo lo venían a hacer acá, a esta escuela, porque allá no habían sexto ni séptimo. Acá solamente se usaban cuaderno y lápiz nada más, por la enseñanza en ese tiempo no existía la computación, ¿no es cierto?, ni los teléfonos tampoco, entonces todo era escrito a mano, todo se hacía a través del lápiz. Ni siquiera llegábamos a ocupar lápiz a pasta, en esos tiempos solamente usábamos lápiz grafito. Los colegios acá se basaban mucho en la disciplina y en el compromiso para estudiar. Mucho. Acá era como regla la disciplina, sobre todo, y el respeto hacia los profesores y hacia el director. El primer director fue Gerardo Pérez. El otro director fue el señor Morales. Después tuvo el Francisco Rivero, el Hugo Pino, que está fallecido también, Elma Verdugo, Sonia. Me acuerdo de una profesora que era la señorita tuya, me acuerdo. Ella era la profesora de lenguaje, si no me equivoco, y nos leía, todos los días nos leía como un capítulo de Papelucho. Lo primero que nos mostraron, el profesor Victoria, que lo recuerdo con mucho cariño, cual fuimos colegas y amigos, nos mostró el mapa donde Champa había que buscarlo con una lupa y tenía un puntito. Hoy día ya no se busca con lupa. Champa ha florecido, se ha gestado toda una vida con muchas cosas importantes, con festivales, porque hacíamos Festival de la Voz, con concursos, con la Semana Champina misma, por ejemplo, con el Chayay Boy, que siempre formo parte, yo de que abrí los ojos que reconozco al Chayay Boy. Entonces, nos abría todo ese abanico de conocimiento que todos podíamos compartir como pobladores. La escuela representaba todo, era la forma o menos de poder tener, primero que educarse, segundo hacer deporte, aprender a leer, a escribir. Entonces era todo para los niños. Castellano, historia, ciencias naturales, educación física siempre había.
matemática, por supuesto, lo mencioné, creo. En esos tiempos era como obligación, todos los cursos teníamos talleres de economía doméstica, ¿no es cierto? Y de talleres de costura, aprendíamos a bordar, a tejer y aprendíamos a cocinar. Muchos estudiantes de la época, una vez terminado, algunos terminaban el octavo y los papás, como la mayoría eran campesinos, se los llevaban a trabajar con ellos. Entonces no existía así como la proyección futura en el sentido de seguir estudiando. Y bueno, esa escuela en algún momento llegó a tener hasta 250 alumnos. Hubo mucha gente y funcionó desde el 53 al 2010, el día que se vino el terremoto, y la escuela quedó inhabilitada completamente. El 2010, ese terremoto que nos pilló adentro, mucho, porque estaba, al otro día salí para afuera a ver y fui para el lado del jardín así, y había una zanja así, y atravesó la escuela, la partió un poco así en la sala. Ustedes han visto las fotos, que es una cosa bastante triste, digamos, y se tuvo que botar una parte porque se partió la escuela, todo el lado izquierdo que hoy día no existe, esa parte toda la tuvieron que botar, y no se podía volver a construir ahí, por la zanja que se armó. Y bueno, quedó abandonada desgraciadamente, hasta que, aunque no tiene nada que ver con la familia Sánchez, es parte de la familia Sánchez hoy día, Luis Schmidt.